Las bolsas han pisado un poquito el freno porque los futuros en Estados Unidos cotizan a esta hora con ligeras caídas y eso, bueno, pues ha hecho que los inversores, pues bueno, no tengan tantas prisas por continuar adelante con el rebote. No hay que bajar la guardia, seguimos moviéndonos en arenas movedizas, hay muchos elementos de riesgo que están ahí muy presentes, el riesgo de esta inflación, recesión, más subidas de tipos de interés en Europa. Ya veremos lo que sucede también con el precio del petróleo. Grandes firmas de la industria petrolera como, bueno, o grandes inversores en commodities como Goldman Sachs o el trader Trafigura, pues pronostican que los precios podrían rondar perfectamente a final de año los 90, incluso los $140. Hay otras firmas como Julius Baer que no lo ven nada claro y creen que acabará estabilizándose en torno de los 70 puntos. Hay que seguir vigilando muy de cerca al sector financiero porque parece un poco que lo peor ha pasado ya, sobre todo en el caso del Deutsche Bank, pero ahí volvemos a ver hoy los CDS, bueno, pues por encima de 500, que es un nivel extremadamente alto. IBEX 35 hasta ahora subiendo un 0,5%, 8.948, 8.948 puntos. Entra dinero, pero se nota que la tensión, se nota esa tensión en el ambiente bursátil. Vamos ya con Momentum de la economía en los mercados con Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y saludamos y damos la bienvenida a Rocío Poquet, nieto de Aegon Asset Management. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de verte. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Bueno, si algo hemos aprendido en estos últimos días es que tampoco hay que bajar la guardia antes de tiempo, Rocío. Bueno, creo que no son los últimos 3 días. Creo que ya desde que empezó el 2023, 2023, perdón, que todo el mundo pensaba que iba a ser un año tranquilo. Enero nos lo respetó un poco, pero llevamos meses ya de mucha volatilidad y eso al final, pues, esperamos que no, es lo que nos está moviendo, ¿no? Se están viendo también con las revisiones de los tipos de interés y de las acciones que van a hacer los bancos centrales europeos. En los últimos 20 días se han revisado constantemente. Parece que la crisis financiera empieza a remitir. En 2023 diciendo que los tipos de interés en Europa llegarían Madre, que hemos tenido ahí un cruce. Nada, Rocío, te estamos escuchando, ¿eh? No, que comentaba que al principio de año preveíamos subidas de tipos hasta 4,25, ahora parece que ya hay mayor ralentización y luego otra de las cosas que estamos viviendo es que por más que nos vivamos una crisis financiera, sí que empiezan a surgir problemas con los bancos y eso al final pues lastra la confianza, ¿no?, de los inversores. Preguntarle eso a Ismael. Ahora te pregunto también a ti, Rocío, pero Ismael, parece que la crisis financiera ha empezado a remitir. Otra cosa distinta es que, bueno, vayan apareciendo, surgiendo nuevos problemas. Ahora se habla mucho de que los bancos van a endurecer, entre otras cosas, la concesión de crédito o de préstamos, ¿no? Y eso, para una economía que también continúa deteriorándose, puede ser también un rejón o una puntilla. No, totalmente. Yo creo que más que crisis financiera han sido casos particulares con digamos, unas razones bastante idiosincráticas que lo que ha hecho ha sido, pues, evidentemente, extender el temor en el mercado y entre algunos depositantes, ¿no? Quizás lo más llamativo del caso o de los casos que estamos teniendo de quiebras bancarias es la rapidez con la que se puede quebrar un banco hoy en día, ¿no? El hecho de, bueno, pues a través de nuestro propio teléfono poder llevarnos los depósitos en menos de 24 horas a otra entidad es quizá para mí lo más relevante, ¿no? Porque es un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en otras quiebras bancarias, ¿no? Con esas colas en las oficinas o en los cajeros para retirar nuestro dinero. Como digo, yo no creo que debamos de preocuparnos demasiado por la banca en general. Yo creo que hay muchos componentes muy diferentes a los de 2007 y 2008, lo que, bueno, evidentemente, pues el miedo y recuerdos del pasado nos hacen siempre, digamos, extrapolar o hacer paralelismos que puede que no sean del todo correctos con la situación actual, ¿no? Pero, digamos, lo más relevante para mí es lo que comentas. Lo que el mercado, digamos, ha pasado a descontar es que ese escenario de aterrizaje, digamos, más duro ha ganado enteros en cuanto a probabilidad de suceder a lo largo de este año.
Evidentemente, como bien comentas, los bancos van a endurecer las condiciones de crédito. ¿Hasta qué punto esto es algo buscado por los bancos centrales? Habría que preguntarse. Con lo cual, digamos que pueden estar hasta medio satisfechos con que esto se produzca. Y esto aquí siento ser un poco más, no sé si cenizo o pesimista, pero probablemente nos encontremos algún otro accidente por el camino, ¿no? La subida de tipos ha sido tan vertiginosa y tan rápida después de tantos años con tipos de interés negativos que es normal que pudiera haber algún accidente, ¿no? Y ahora en esta etapa, en esta era digital, como apuntabas, pues las quiebras se pueden, vamos, producir de la noche a la mañana. ¿Por dónde crees tú que puede venir ese accidente? ¿En qué estás pensando, Isma? Si lo supiera, la verdad que apostaría contra ello, ¿no? Ahora hay muchos temores acerca de la situación de los préstamos que se han dado, digamos, a todo tema inmobiliario fuera de residencias, sino pues locales comerciales, oficinas, etcétera. Por ahí es donde se está despertando un poco ahora mismo la rumorología, ¿no? El run de que por ahí pueda haber algún problema, sobre todo porque es préstamos que han salido del canal bancario, que están un poco digamos, en los mercados de deuda, etcétera, y hay bastante exposición por parte de ellos, por parte de los bancos pequeños y medianos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, parece que por ahí hay un run, pero definitivamente no lo sé. O sea, no sé por dónde puede venir, pero estoy seguro de que otro problema como este, no sé si mayor calado o menor calado, pero es fácil que lo podamos tener, ¿no? El último informe de Citi sobre el sector inmobiliario en Europa, Rocío, no sé si te ha dado tiempo a mirarlo, pero evidentemente nos ha puesto a todos un poco los pelos de punta, ¿no? Diciendo que esas turbulencias financieras se pueden transformar en una crisis aún mayor, más impagos, más morosidad, y bueno, ya llega a calcular incluso o decir que el potencial de caída dentro del sector inmobiliario puede ser del 50%, ¿no? Es un poco poner los pelos de punta, ese 50%, desde luego. Bueno, y hay que diferenciar mucho el sector inmobiliario comercial, el sector inmobiliario residencial. Nosotros ya llevamos varios años negativos con ese sector inmobiliario comercial dentro de todo lo que se refiere a centros comerciales y edificios de oficinas, porque lo que tenemos que ser conscientes es que lo que el COVID ha traído es una nueva manera de trabajar, que hay muchísimos edificios, y ya no solo es en Europa, sino también en Estados Unidos, que están vacíos, que la gente prefiere teletrabajar a ir a la oficina, y por lo tanto las rentabilidades que se obtiene del alquiler de esas oficinas es muchísimo menor y ya no sale tan rentable. Estábamos viendo el otro día el calendario un poco de refinanciación de los préstamos a nivel comercial, y hay muchos préstamos que ahora durante 2023 necesitan refinanciarse, porque tampoco hay que olvidarse que si bien a nivel de hipotecas de residenciales pagamos una cuota de principal e intereses todos los meses, como funciona una hipoteca comercial es que se van pagando intereses, es un préstamo bullet, y al final de X años, como 5 o 10 años, se paga todo el préstamo o se refinancia. Por lo tanto, ese momento ha llegado ahora en 2023-2024, y las empresas de real estate pues se están dando cuenta de que al tipo de interés al que se tienen que refinanciar es mucho más alto del que tenían previamente, y obviamente la rentabilidad que van a obtener es mucho más baja de la que podrían obtener anteriormente, porque las oficinas no se alquilan con esa velocidad con la que se alquilaba anteriormente, ¿no? Entonces, al final estamos viviendo una situación tensa. Tampoco hay que olvidarse que a nivel de las hipotecas también tenemos, a nivel de comercial, aparte de oficinas, pues también hay centros logísticos que hay un boom y que todo el mundo los necesita, sobre todo con el comercio online, y ese sector está un poco más protegido. Y a nivel de hipotecas residenciales, pues en Europa es un mercado que, aunque incremente la mora, no se va a ver tan perjudicado, porque no debemos olvidar también que llevamos muchos años con incremento y crecimiento del precio de la vivienda. Por lo tanto, no me sé los datos exactamente ahora en estos momentos, pero desde el 2012 hasta ahora el precio de la vivienda ha subido mucho más que la potencial caída del precio de la vivienda en los próximos 12 meses. Y luego que el mercado del alquiler de vivienda
también es un mercado que está cobrando cada vez más importancia. De hecho, en Estados Unidos ya se están empezando a ver signos de recuperación económica en ese sector, porque ya se está viendo incrementar el número de transacciones a nivel de alquileres, no de dar hipotecas, porque también hay que pensarlo un poco en frío, que previo a el escenario en el que nos encontramos actualmente, únicamente un tercio de la población americana podía acceder a solicitar una hipoteca. Por lo tanto, es un mercado muy diferente al europeo, pero vamos, que son datos que no deberíamos generalizar. Debemos centrarnos en cada uno de los subsectores que hay en el mercado de hipotecas o residencial, y si bien se puede estar más pesimista a nivel de oficinas, hay que estar optimista porque el mercado residencial tiene ese colchón que no somos conscientes de ello por ese incremento del precio de la vivienda a lo largo de los últimos años. Bueno, algunos a eso le llaman con todas las letras burbuja. Todos yo creo que tenemos también, por desgracia, en la memoria lo que sucedió en 2007 y 2008. Se habla mucho de la subprime, de Lehman Brothers, pero un poco también el detonante de todo fue cuando todo el mundo pensaba que el precio de la vivienda no podía caer. Ahí se seguía endeudando la gente, las hipotecas, y luego nos encontramos con lo que nos encontramos. ¿Tú consideras, Ismael, también que hay que mantenerse alejado del sector inmobiliario? No, yo creo que lo ha explicado muy bien Rocío. O sea, como siempre, hay que ser selectivo. Yo no creo que haya un problema con los préstamos hipotecarios, puesto que mires las métricas que mires, la situación, digamos, es mucho mejor que la que era en 2007 y 2008. Sé digamos, por casos cercanos la dificultad que tienen muchos particulares para acceder a préstamos hipotecarios. Los bancos antes de este episodio ya estaban endureciendo bastante las condiciones para otorgarlos. Y el endeudamiento de las familias solo ha ido hacia abajo durante la última década. Es decir, no vemos, digamos, un problema de malos préstamos o de un aumento de la mora tremendo, que fue lo que vimos en la crisis de 2007-2008, ¿no? Yo creo que lo que sí que ha pasado ha habido un aumento bastante fuerte del precio de las viviendas en algunas zonas de Estados Unidos o en algunos estados de Estados Unidos, evidentemente motivado por una razón que es derivada de la pandemia, es decir, buscar más espacio o irnos a zonas, digamos, donde pudiéramos vivir en vez de en 60 metros cuadrados en 120, y luego otra derivado del dinero y de las ayudas que se dieron a las familias norteamericanas durante la pandemia. Evidentemente eso puede que deflate, o sea, que baje un poco ese incremento en los próximos meses a medida que los tipos de interés y la inflación van haciendo mella en la economía, pero para nada vemos una situación similar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que el mercado inmobiliario es un mercado súper importante y el efecto que puede tener esa deflactación, como digo, es un efecto riqueza. Es decir, en el sentido de que sé que ahora mi casa vale un poco menos, pero no voy a dejar de pagarla porque estoy en mejor posición que antes, ¿no? Lo único que a lo mejor empezaré a gastar un poco menos, y eso se traduce en una ralentización o una recesión de la economía, pero para nada, digamos, me gustaría mandar un mensaje alarmista sobre el sector inmobiliario. Estamos hablando de posibles consecuencias, hay que ir también a la causa, el origen, son las continuas subidas de tipos de interés. Este viernes se publica dato de inflación en la eurozona, todo el mundo espera una fuerte desaceleración. No sé si eso será suficiente, Rocío, para un poco doblegar el espinazo a los halcones del Banco Central Europeo, que siguen pidiendo más y más subidas de tipos de interés. Bueno, al final el objetivo lo dejaron claro, ¿no? Powell dijo que se iba a centrar en la inflación para seguir subiendo los tipos, si bien la situación de los mercados financieros les está ayudando un poco, pero al final el objetivo es sacar ese exceso de liquidez que hay en el mercado, ¿no? Bien por subida de tipos, bien porque ahora, como ha comentado Ismael, pues se endurezcan un poco las condiciones del crédito que se da. Lo que sí que está claro es que la inflación a nivel global sí que estamos viendo cómo se está desacelerando. A nivel subyacente es donde sí que estamos viendo que puede ser una inflación que perdure más en el tiempo, y ya no es derivada del precio de las materias primas como consecuencia del COVID, como consecuencia de eventos geopolíticos, sino derivada de un problema demográfico al que nos estamos enfrentando. Desafortunadamente hay un envejecimiento de la población,
la proporción, ya no solo en España ni en Europa, sino en Estados Unidos y en China también es un problema que están sufriendo, la proporción de jubilados, de gente que ya no está en edad de trabajar, está incrementando y, por lo tanto, ese porcentaje de población en edad de trabajar pues impone mayor inflación, porque al final lo que exigen es una mayor subida de sueldos. Al final hay muchísimos puestos de trabajo disponibles que gente disponible para trabajar y hay que ser consciente de ello. En Estados Unidos pues se hablaba de que se crearon en el mes de febrero 110.000 puestos de trabajo, que es una locura. Y esos números es que no bajan. Por mucho que el mercado quiera ver cómo hay una desaceleración del mercado laboral y cómo va incrementando esa tasa de paro, sigue por debajo del 4%. Y si nos enfrentásemos a una situación de la gran crisis financiera, con una destrucción de más de 1 millón de puestos de trabajo, llegaríamos a un paro estructural en Estados Unidos del 5%, que es un paro estructural del 5%. Hay que ser consciente de los números. O sea, que hay muchísima presión de esa masa laboral, ¿no?, de los trabajadores que estamos en activo y que al final, pues, si las empresas nos necesitan, pues vamos a demandar mejores condiciones. Y no hay que dejarse de llevar tampoco por esas noticias negativas que van llegando de algunas tecnológicas de están despidiendo a 10.000 personas, porque sobre todo se pueden recolocar en otros sectores. O sea, que al final no es que la economía está mal porque se están despidiendo a 10.000 personas en Meta o 10.000 personas en Amazon. Hay que ser conscientes un poco de que esos 10.000 trabajadores de Amazon se pueden recolocar en otras empresas, y más siendo un país como Estados Unidos, donde tienen una flexibilidad laboral y una flexibilidad geográfica absoluta. No hay que centrarse únicamente y no hay que mirar Estados Unidos como Nueva York o San Francisco, sino que es que tienen muchísimo territorio, muchísimas empresas y al final muchísimas posibilidades, ¿no? Hay más ruido que miedo en el mercado, y el viernes pasado tuvimos la ocasión de comprobarlo con ese miedo irracional, toda esa bomba de ruido generada alrededor del Deutsche Bank. En un minuto os pediré a los dos que nos contaseis un poco, trazaseis las líneas generales de cómo habría que estar posicionados en estos momentos. Ismael. Bueno, pues para nosotros no ha cambiado en exceso el escenario, porque recordarás que veníamos siendo bastante defensivos y bastante cautos, no comprando esas rebajas de tipos de interés tan pronto como julio. Así que casi incluso incrementamos nuestra cautela en las carteras, ¿no? Aquellas empresas que sean capaces de defender los márgenes, que yo creo que ahí está una de las razones de por qué la inflación se mantiene alta pese a los efectos de base, pese a la retirada de dinero, pese a las subidas de tipo de interés, está ahí en que las empresas están siendo capaces de mantener sus márgenes o quieren mantener esos márgenes, con lo cual aquellas que lo consigan de verdad, pues es donde, digamos, estamos poniendo el peso en renta variable, ¿no? En renta fija lo tenemos muy claro. Con una curva de tipos invertida tenemos que aprovecharnos de esa situación en la que tenemos más tipos de interés, más tipos de interés, más rentabilidad, con menor riesgo de duración, ¿no? Entonces, todo lo que sea, digamos, entre 1 o 3 años, pese a la volatilidad que está habiendo en los tramos cortos, nos parece muy interesante. Rocío. Nosotros donde estamos, sí. ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Donde estamos viendo más valor en estos momentos de mercado es en renta fija. Los bonos corporativos están empezando a dar rentabilidades y llevan ya unos meses dando rentabilidades muy atractivas que realmente no compensa la volatilidad de la renta variable, y centrándonos sobre todo en plazos cortos. Como ha comentado Ismael, la curva de tipos está invertida y al final hay que sacar un poco beneficio de esos rendimientos a corto. También hay que tener en cuenta que uno de los principales motivos por los que estamos más centrados en el corto plazo es por esa volatilidad de tipo de interés que comentábamos antes y por la falta de certidumbre de qué van a hacer los bancos centrales, ya no solo por esos datos de inflación que van a salir esta semana para la eurozona, sino también por consecuencias a nivel de la mentalidad de los inversores sobre
noticias malas que puedan ir saliendo, ¿no? En este caso han sido 3 bancos en 3 semanas, pero no sabemos a qué más puede afectar en las próximas semanas. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que hay que ser muy cauto en cuanto a la selección de activos, selecciones de títulos, irse a las mayores calidades crediticias, porque al final están pagando por esos niveles de riesgo que se están obteniendo. Y estamos más positivos en Europa en estos momentos que en Estados Unidos, sobre todo. Buscan seguridad y la están encontrando de momento en el mercado de renta fija, en los bonos, que además también están ofreciendo unas rentabilidades no vistas en muchísimos años. Rocío Poquet Nieto, de Aegon Asset Management, y Ismael García Puente, Mapfre Gestión Patrimonial. Un placer, muchas gracias a los dos, que vaya bien la tarde. Muchas gracias. Hasta una próxima. Buenas tardes. Gracias. 12:48 de la tarde, vamos a echar un vistazo ahora a los gráficos, vamos a ver si nos alejamos de esos soportes, todo va algo más tranquilo, aunque parece que la volatilidad va a seguir estando a la orden del día durante las próximas sesiones. Enseguida se lo vamos a preguntar a José Luis García, CEO de enbolsa.net. Hasta ahora.